No olvide que estamos desarrollando esta temática con la intención de ser edificados por la palabra de Dios, de ser instruidos, de cada día poder tener una mejor calidad de vida, no solo espiritual, porque la doctrina tiene una bendición extra, y es que no solamente nos ayuda en nuestra formación espiritual, sino que también como personas. El Señor nos ayuda a través de su palabra. Cuando tú eres instruido en la doctrina, tienes un comportamiento distinto, no solamente un conocimiento, sino un comportamiento. Así que vamos a seguir analizando lo que hemos estado estudiando. Estamos revisando, estamos ubicados en el capítulo 4. Hoy abordamos el versículo 29 y estamos revisando 9 características de un discípulo de Jesús. 9 características de un discípulo de Jesús, de un verdadero cristiano. Ya analizamos en los versículos anteriores algunas características, 3 características. Analizamos que debe amar la verdad y desechar la mentira. Analizamos que definitivamente puede airarse, pero no debe pecar y no debe permitir que el enojo cubra todo su día, sus 24 horas. Analizamos que debe ser honrado y no hurtar. Y nos dimos cuenta que hay mucha gente que hurta, no solamente sacándole la plata a alguien del bolsillo, sino a veces llegando tarde al trabajo, diciendo medias verdades. Y hoy vamos entonces a entrar a nuestra 4ª característica, que está ubicada aquí en el versículo 29, que el hermano Jairo de manera muy comedida nos colocó ya en pantalla. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Oiga eso tan bonito, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esta 4ª característica es que el cristiano, el discípulo de Jesús, no dice malas palabras, sino solo palabras que bendicen y edifican. Jesús señaló que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo registra en Lucas. Y también desde la antigüedad se había mencionado que de la abundancia del corazón habla la boca. El decaimiento moral y espiritual de nuestra sociedad, tú lo ves latente y lo ves evidente en la forma en que hablan las personas y la forma en que tratan a los demás. Tú ves una familia, una sociedad, pudiéramos decir que una cultura, qué tan corrupta es o qué tan pura es en la manera en que habla, en la manera en que trata. Cuando tú llegas a algún lugar y todos son vulgaridades y todos son palabras oeces y todos son groserías, entonces te das cuenta que hay decaimiento moral y espiritual en esa sociedad, en esa familia, que hay un decaimiento espiritual profundo en esas vidas por la manera en que hablan, por la manera en que se expresan, por la manera en que usan su lenguaje. En la sociedad en la que estamos, todos son vulgaridades. Hay gente que dice 3 groserías y una palabra, el que mejor habla. Pero qué lindo es saber que el cristiano tiene una manera de hablar distinta. Hay gente que está trabajando y de pronto se machucan y lo primero que sale es esa palabra soez, esa palabra de grueso calibre. En cambio el cristiano no. El cristiano no usa palabras corrompidas. Las malas palabras a veces aparecen profusamente en las conversaciones entre amigos o conocidos. La usan niños, jóvenes, adolescentes, ancianos. Parece que se ha perdido todo estupor y todo sentido de corrección en el hablar. Se han perdido las buenas costumbres. Se ha vuelto todo el mundo chabacano y grosero. Qué bueno que nosotros podamos definitivamente tener la claridad de que nuestra palabra, la manera en que nos expresamos,
dice mucho incluso de lo que creemos. Qué bueno que nosotros podamos siempre tener una palabra de bendición. Malas palabras no hay que tener. Claro, la expresión ninguna palabra corrompida implica tanto palabras malas e indecentes como palabras que dañan a los demás. Es decir, no solamente estamos hablando de groserías, ¿sí? Sino también de palabras que afectan a otro. Usted no sirve para nada. Usted es un inútil. Son palabras corrompidas que dañan a otro. El vocabulario perverso que debemos evitar, primero son malas palabras, insultos, blasfemias, ofensas, maldiciones. Debemos evitar conversaciones que no edifican, cuentos, chistes obscenos, palabras deshonestas, expresiones hirientes, ofensivas, ásperas, groseras, entre ellos gritos, burlas cargadas de escarnio, sarcasmos. Debemos evitar los chismes, las detracciones, la crítica sobre una persona que está ausente, la calumnia. Todo eso es lenguaje corrompido, palabra corrompida, quejas, rezongos, reproches, lamentos, liviandades, frivolidades, necedades, expresiones negativas de falta de fe, pesimistas, palabras que desaniman y muchas cosas semejantes a esas. Todo eso está encerrado dentro de la palabra corrompida. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado de no usar esa palabra corrompida. No solamente son palabras soeces, fíjate que hasta una queja, hasta hablar de una persona que está ausente de mala manera, eso es una palabra corrompida. El cambio debe comenzar ¿dónde? En nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón, de la abundancia del pensamiento, habla la boca. Por eso nuestros pensamientos deben ser limpios, puros, agradables a Dios. A veces la gente dice: hey, hermano, pero es que yo no puedo controlar el vocabulario. Yo trato de refrenar, pero nada. Es que debes revisar la fuente, debes revisar de qué te estás alimentando, qué programas ves, qué conversaciones escuchas, qué música incluso estás escuchando, qué pensamientos, qué lectura estás teniendo, porque todo eso alimenta tu mente y de la abundancia de ese pensamiento es que la boca habla. Cuando tú te la pasas pensando en las groserías, en las malas palabras, obviamente hay un momento en que eso sale a borbotones y no lo puedes controlar. Pero cuando empiezas a tener pensamientos de la palabra de Dios, tienes alabanza. El hermano, nuestro pastor José Ignacio, a mí me da mucha alegría porque él todo el tiempo está cantando. Usted lo ve que él está hablando, está diciendo algo y ¡prum! Trae una canción, trae una canción, trae una canción. Siempre tiene un canto, siempre está hablando y ahí va cantando, ahí va cantando. Es que el cristiano debe llenar su boca de alabanza. Debemos desarrollar en nuestro interior una actitud de honrar, de respetar y de amor hacia las demás personas. Quitar de nuestro corazón la soberbia, esa altivez que engendra en nosotros a veces actitudes despectivas y ofensivas hacia los demás. Debemos honrar a todos. Es que a veces cuando tú te metes en la cabeza, no, pero es que don nadie le habla de mala manera. Y hay que tener cuidado con eso. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación que proviene de un vocabulario perverso del mundo. A mí me sorprende a veces que tú ves en las familias, cuando los pequeños, cuando los niños empiezan a hablar, a veces dicen malas palabras, incluso incompletas y de mala manera, y le celebran. Ay, tan lindo, mire la niña, el niño, lo que dijo, esa grosería. No, 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 no. Eso no se puede patrocinar. Eso nosotros no lo podemos tolerar, porque nosotros debemos generar una sociedad, una familia, un hogar que tenga una palabra distinta a la que tiene el mundo. Debemos repudiar en nuestro interior esa palabra corrompida. Debemos evitar los programas donde hay groserías, donde hay falta de respeto, donde hay chabacanería. A veces usted pone a escuchar programas en radio
donde ya no tienen ninguna decencia, donde no hay un filtro, donde antes se escuchaba un sonido que no dejaba que esa mala palabra se escuchara. Era censurada con un sonidito la grosería, pero hoy tú ves muchas emisoras donde las groserías se dicen con toda tranquilidad y ya no hay el pitico ese que censura. Así que qué bueno que nosotros nos pongamos en la tarea de no escuchar esos programas. Nosotros tuvimos la experiencia hace unos meses de ir con otro compañero, con un pastor amigo en un taxi. Íbamos hacia una reunión y íbamos allí y el taxista tenía una emisora puesta donde daban noticias, pero donde el lenguaje que usaban era tremendo. Y bueno, nos tocó decirle, hombre, qué pena, cambie de dial, cambie de emisora o apague el radio. Oh mi buen Dios, no me dejes olvidar de esta vida al caminar, que tuyo soy. En el afán de este valle al transitar, yo no pierda la noción de mi identidad. Prosperidad o miserias no podrán disolver la relación entre tú y yo. Bueno, volvemos, retornamos aquí. Tuvimos una caída de internet, pero ya estamos de vuelta. Así que continuamos con nuestra enseñanza. Qué bueno que usted rápidamente vuelva a compartir el link, vuelva a enviar la invitación a sus grupos de Facebook, a sus grupos de WhatsApp, donde pueda compartir este link para que podamos estar todos de nuevo conectados con esta bonita devocional de gloria en gloria. Así que entonces esperamos que usted nos ayude compartiendo de nuevo el link con muchos, haciendo el trabajo de multiplicar esta bendición que tenemos. Vamos a ver, voy a intentarlo yo desde aquí. Vamos a retomar, vamos a esperar que el Señor nos ayude. Y bueno, son cosas que pasan cuando estamos con estas tecnologías, cuando estamos a través de estas redes. Esto puede sucedernos. Así que vamos a compartir el link y vamos a esperar que muchos hermanos vuelvan otra vez a conectarse con nosotros. Vamos a esperar que algunos ingresen, pero vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando en nuestra enseñanza. Estamos diciendo entonces que el cambio debe empezar en nuestro interior, que no podemos festejar ni celebrar cuando algunos de nuestros niños dicen una mala palabra, una grosería, sino por lo contrario, que debemos alimentarnos siempre de lo que es correcto. Por eso es necesario cultivar el temor de Dios y la conciencia de que el Señor está presente en todo tiempo, que todo el tiempo el Señor está con nosotros, porque cuando sabemos que el Señor está a nuestro lado, entonces lo que hacemos es cuidar nuestra manera de hablar. Ayuda mucho recordar que el Señor escucha todo lo que decimos, todo lo que hablamos, que ve todo lo que hacemos. Así que entonces, cuando yo sé que el Señor está a mi lado y que escucha todo lo que yo digo, cuido aún mis pensamientos, no le doy rienda suelta al hablar inoficioso,
que no edifica. Por eso entonces este versículo 29 de Efesios 4 es tan importante. Debemos ser humildes porque para poder hablar de la manera correcta y de la manera que Dios quiere, entonces hay que ver este texto. Mire lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Toda palabra que salga de nuestra boca debe ser para edificación. Oiga, qué bueno eso, que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificación. A veces usted de pronto tiene mal genio por alguna situación, por alguna cuestión que se le presenta, usted se llena de rabia. Y a veces usted justifica esa manera de hablar inapropiada en eso, en que tiene rabia. No, es que tenía rabia, hermano, es que tenía mucha ira, es que estos niños, es que mi esposa, es que esto me hacen dar rabia. Entonces, qué bueno que usted y yo entendamos que la rabia no es una excusa para ser groseros, sino por lo contrario, que debemos ser y usar en nuestras palabras la edificación. No importa que vayas a corregir a tus hijos, no importa que vayas a llamar la atención a alguien, que sea con palabras de edificación. ¿Por qué? Porque todo lo que debemos decir sea con gracia, con amabilidad, que todo lo que hablemos sea a partir de la fe. Vamos a transmitirle ánimo y esperanza. Que la gente cuando te escuche hablar diga, uy, qué bendición. Que tus hijos les llaman la atención, digan, hombre, qué sabroso, qué rico es escuchar a mi papá o a mi mamá llamarme la atención. ¿Sabe? Yo tenía y tengo todavía, pero desde que mis hijas estaban pequeñas, siempre que iba a llamar la atención, iba a corregirlas, siempre llevaba conmigo la palabra de Dios. Siempre llevaba conmigo un texto de la palabra, porque la palabra que edifica debe ser transmitida. Así que antes de decirle que era un capricho que yo tenía, que era mis palabras, les enseñaba que la palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos corrige, y no es lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que qué bueno es saber que la palabra de Dios nos ayuda a ser edificados y a dar gracia a los oyentes. Vamos con la quinta característica. Para eso voy a invitarle que nos ubiquemos en el versículo que sigue, el versículo 30, y vamos a leer hasta el versículo 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdón, revisemos entonces este versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La sensibilidad del Espíritu Santo. Esta quinta característica nos enseña que el discípulo, que el cristiano es amable y perdonador. Es amable y perdonador. Mire, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, ahí dice de Dios, pero es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene todo poder, es el poder, es la autoridad, tiene mucho poder, pero a la vez es sensible, es muy delicado. Mire, el Espíritu Santo no nos obliga,
a hacer la voluntad de Dios. Más bien nos guía a hacer esa voluntad. No nos grita, nos habla con suavidad. El Espíritu Santo, cuando pecamos, Él se ofende y se entristece. Esa es la palabra, no contristéis. Contristar quiere decir producir tristeza. A veces no lo percibimos inmediatamente porque estamos desatentos o distraídos, pero cuando nos aquietamos, nos damos cuenta de que algo ha cambiado en nuestro interior, que algo se ha apagado, que no tenemos el mismo gozo de antes. Me impresiona a mí una palabra que se habla de Sansón. Cuando usted lee la historia en Jueces de Sansón, se dice que el Espíritu Santo lo abandonó y Sansón no se dio cuenta. Que Sansón no notó la diferencia de cuando el Espíritu de Jehová estaba con él a cuando lo abandonó. Qué situación tan crítica y tan paupérrima. Que un cristiano no perciba la falta de presencia de Dios en su vida. No se dé cuenta que el Espíritu Santo se fue. No se dé cuenta que el Espíritu Santo fue contristado, se entristeció por una mala acción, por un mal acto, por una mala reacción, por una mala decisión. El Espíritu Santo se entristece y apaga en nosotros su actividad. Qué bueno que tú esta mañana avives esa presencia de Dios. Haga que el Espíritu Santo esté alegre de estar en tu vida, que esté contento, porque ese Espíritu Santo en realidad es el regalo que Dios nos ha dado. Su presencia en nosotros es vital. Aquí me alegra que nos advierte de la posibilidad de poder contristarlo. Si esta mañana alguien siente que contristó al Espíritu Santo, hoy hay arrepentimiento, hoy puedes confesar tu pecado. El Espíritu Santo no te condena, no te reprocha. Él te perdona, te limpia, te levanta, te renueva. Dile al Señor, vuélveme esa alegría, vuélveme ese gozo, vuélveme esa presencia de tu Espíritu, porque ese Espíritu fue con el que fuimos sellados para el día de la redención. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Somos de su propiedad. Tenemos el sello de Él en nosotros. Su nombre ha sido puesto sobre nosotros. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. No hemos sido señalados, sellados para el día de la matanza, para el día de la condenación. No, hemos sido sellados para el día de la redención. En aquel día nuestro cuerpo será transformado a la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales en el día de nuestra completa redención. Ah, qué bueno, qué bendición saber que mientras tanto nos toca andar como es digno del nombre que portamos. Sobre nosotros fue puesto un nombre que es sobre todo nombre, y por eso debemos andar como es digno de ese nombre. No podemos contristar al Espíritu, debemos producirle alegría al ver que vivimos honrando en nuestra vida al Señor. Por eso entonces, una de las áreas en las que más rápido pecamos, una de las áreas en las que somos muy proclives a fallar, una de las áreas en que podemos nosotros fracasar y por eso contristar al Espíritu Santo es en nuestras relaciones interpersonales. Vea, hermano, hermana, amigos que en esta mañana me están escuchando a través de estas redes sociales, a través de este devocional de Gloria en Gloria, a través de esta página de Somos Pentecostales. Nosotros tenemos unas virtudes del carácter que debemos desarrollar. Es decir, en todo lo que tiene que ver con la forma en que tratamos a los demás, en ese terreno es que se hace evidente nuestra falta de carácter, nuestras fallas, y es allí donde el Señor quiere transformarnos, librándonos de aquellas actitudes y conductas y reacciones que no son cristianas, que a veces se hacen hábito en nosotros, pero que no coinciden con la nueva vida en Cristo. Por eso los versículos 31 y 32 que tenemos aquí nos van a enseñar 4 virtudes que necesitamos cultivar y que resultan fundamentales en las relaciones interpersonales. Recuerde que
yo le dije, el conocer la doctrina no solamente nos ayuda en nuestra vida espiritual, sino en nuestras relaciones de unos con otros. Por ejemplo, mire cómo empieza el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es dominio propio. Cada rasgo de carácter que muestra una persona se forma por la repetición de una misma conducta 1, 2, 100 veces, hasta que ésta se vuelve un hábito. Así se forman o deforman los rasgos del carácter de una persona y en consecuencia su manera de reaccionar o de actuar espontáneamente. Usted ve que cuando usted es repetitivo en una conducta, en un hábito, vamos a suponer algo, que a usted le hablan y todo el tiempo dice, ¡ay! 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 Eso se vuelve un hábito en usted. Existen situaciones, circunstancias en las que resulta fácil perder la calma. Resulta muy fácil, muy fácil. Hay gente que dice, uy, pero es que usted es una polvorita, a usted no se le puede hablar. Porque la persona pierde rápido la calma, se enoja, explota, grita, insulta, ofende, maldice y puede llegar hasta la agresión física y hasta cosas peores. Nuestro estado de ánimo es lo primero que debemos cuidar. Oiga esto, quítese de vosotros toda amargura. Hermana, hermano, tú no puedes vivir amargado. Tú no puedes tener esa carga emocional en tu vida de amargura, de vivir que por todo se queja, que todo el tiempo todo te choca, que todo el tiempo todo te fastidia, que te enojas con mayor rapidez que otras personas. Incluso que tú puedes analizar y decir, hermano, es que ahora no sé, por todo me da rabia, todo me molesta. Debes quitar. Mire cómo es el dominio propio. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo mal humor, pudiéramos decir en esta mañana. Necesitas dominio propio para quitar todo eso. Vea, ejercer el dominio propio es, en primer lugar, tomar autoridad en el nombre del Señor y en la fuerza del Espíritu Santo sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestra carne, sobre nuestra emocionalidad. Mire que Proverbios dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que lo primero que tienes que hacer es tener control de tu emocionalidad. Fíjate que hay gente que tú la ves llorando y cuando les preguntas, ¿qué tienen? No, hermano, es que me acordé de lo que me hicieron ayer o antes de ayer. Pero algunos dicen, me acordé de lo que mi esposo me hizo hace 20 años y eso me da rabia. Pero ¿cómo? ¿Cómo no tienes dominio propio para evitar que un recuerdo tome control de tu emocionalidad? Debes tener dominio propio. Así que debes tener autoridad sobre tu espíritu, pero también sobre tu boca, sobre las palabras, para no proferir con tus labios lo que dijimos antes, palabras corrompidas que dañan, que afectan. Debemos acabar con ese viejo hábito de alterarnos, de gritar, de perder los estribos por cualquier cosa. Es más, debiéramos no perderlo nunca. El dominio propio siempre debe estar en nosotros. Debemos ejercer el dominio propio 1, 2, 10, 100 veces, 1000 veces, hasta que se convierta en un rasgo de nuestro nuevo carácter en Cristo Jesús. Por eso, además de quitarse toda esa amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, se nos pide ahora que seamos amables. Antes sed benignos unos con otros. La palabra benigno ha sido traducida en otras versiones por bueno, bondadoso. Es lo que dice el versículo 32. Antes sed benignos. Es la cualidad de aquel que trata bien a los demás, que los hace sentir bien, que muestra bondad, cariño, deferencia, respeto. Qué virtud tan extraordinaria es la de ser amables, bondadosos. Cuánta escasez se ve hoy de la amabilidad en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Cuánta amabilidad falta en nuestras familias. Qué bueno la virtud de
de el cristiano y de todo discípulo de Jesús de ser amable. Aunque el texto se refiere únicamente entre hermanos, ¿sí? Porque aquí está hablando de la relación mutua entre hermanos, no por eso quedan excluidos del buen trato los que no son del Señor. Antes la palabra también nos recomienda: vuestra gentileza sea conocida de todos o por todos. Que sepan que el Señor está a tu lado, que sepan que el Señor está cerca de ti a través del trato que tú das a los demás. Si nosotros en nosotros desarrollamos la virtud de ser amables, de ser cordiales, de ser gentiles, del buen trato con los demás, con las personas que viven en tu cuadra, las personas del barrio, las personas de tu trabajo, las personas que te vas encontrando en el camino, cuando llegas al transporte público. ¿No ha visto usted cómo hace de falta que la gente lo salude a uno bien? Y a veces el cristiano entra en esa esfera también, en ese comportamiento. Llega a algún lugar y no saluda. Llega a algún lugar con su cara como si lo hubieran bautizado en jugo de limón o vinagre. Cuando el cristiano debe irradiar esa gentileza, esa amabilidad, esa presencia de Dios en tu vida. Qué bueno que nosotros podamos esta mañana entender la necesidad de ser amables. Pero no solamente amables, aquí dice misericordiosos. Este es otro rasgo que debe caracterizar al discípulo de Cristo, ¿ya? Compasión. La mayoría de las personas tratan a los demás de manera despectiva, de manera comercial, que si le doy a este, ¿qué puedo recoger? ¿Qué puedo retribuir? Si me respetas, te respeto. Si me ayudas, te ayudo. Si me tratas mal, te trato mal. Pero en lugar de esto, Dios nos enseña a nosotros, mire, a ser misericordiosos, a mostrar esa misericordia. Así no importa que te traten mal, te falten al respeto. Si te maldicen, la Biblia dice, bendice. Si no te ayudan, sirve tú a otros. La misericordia es sentir compasión por el necesitado, por el que sufre, hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar y mejorar la situación de aquel que está en necesidad. Y como cuarto punto, dice aquí al final, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todos tenemos virtudes y defectos de carácter. Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Resulta importante admitir que tanto nosotros como los hermanos que nos rodean cometemos errores, faltas, que fallamos, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente. Hay gente que no se da cuenta, pero nos ofende. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y ofendemos a los demás. Así que a veces es una falta simple, a veces es una falta grave. Eso genera a menudo situaciones difíciles en la relación con nuestros hermanos. Y el maligno aprovecha esas situaciones para dañar nuestra comunión. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos ofendidos u ofendemos? Primero, perdonar como Dios nos perdonó. Segundo, perdonar en Cristo. No lo podemos hacer en nosotros mismos. Por eso el texto es tan bonito al decir, como nos perdonó Dios a nosotros en Cristo. No se trata de aplicar nuestra fuerza, no se trata de aplicar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Se trata de aprender a actuar como Cristo, con esa misericordia, con esa amabilidad, con esa gentileza y con ese perdón. Cuando un hermano peca contra nosotros, entonces debemos aplicar las instrucciones que nos dejó Jesús. Y usted ya las ha escuchado. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que vamos a aplicar estas dos cualidades que hemos visto hoy. ¿Cuáles hemos visto el día de hoy? Bueno, hoy entonces aprendimos de alguna manera. Lo primero o lo último que vimos es a ser amables y perdonadores. Y la característica que vimos al principio, a no decir malas palabras. Cuidemos la manera en que hablamos, cuidemos la manera en que actuamos. Así que vamos a dejar hasta aquí. Vamos en la quinta característica. Ya la próxima semana, Dios mediante, veremos otras características del discípulo de Cristo. Por ahora, entonces, antes de que hagamos la oración,
vamos a darle a ustedes un agradecimiento especial. No olvide escribir ahí en el chat de dónde nos escuchó, de dónde nos está viendo, de dónde está participando con nosotros en este devocional. No olvide que esta tarde, sobre las 7, tenemos nuestro culto a las 7 de la noche aquí en Somos Pentecostales y en toda este ministerio de nuestro pastor José Ignacio Sierra. En la noche, sobre las 10 de la noche, tenemos la reflexión y la enseñanza que se está dando cada noche como doctrina. No olvide que si usted necesita asistencia espiritual, consejería, quiere tomar el curso de bautismo, usted puede escribir a nuestro WhatsApp y nuestro equipo le atenderá de manera especial y oportuna. Si usted tiene problemas en su matrimonio, en su hogar, las personas aquí del equipo le dirigirán y le asesorarán. Usted puede escribir al WhatsApp y solicitar la ayuda, la asistencia pastoral, la consejería, y ahí estará nuestro pastor José Ignacio atento y determinando qué paso usted puede seguir. También usted se estará preguntando hoy el texto, pero vamos a orar primero para darle gracias a Dios y luego usted va a ver el texto que puede usted poner en sus redes sociales, en su perfil, compartir y meditar durante el día. Así que démosle gracias a Dios por este devocional. Démosle gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado con nosotros. Hermano, hermana, amigo, amiga. Gracias, gracias por compartir con nosotros este espacio en este devocional y por enviar el link a otros para que también ellos disfruten de esta bendición. Démosle gracias a Dios en esta mañana. Señor Jesús, esta mañana es oportuna para agradecer el tiempo que nos has permitido disfrutar de estar en tu presencia, de glorificarte, de honrarte. Gracias, Señor, gracias, porque nos has ayudado y nos has bendecido, porque tu palabra ha sido oportuna, porque hemos podido meditar en tu palabra, porque hemos podido escuchar alabanzas, porque hemos podido, Señor, orar por los necesitados, tener una palabra de oración, pidiendo que tú ayudes a cada uno de los amigos y hermanos que están en el devocional. Señor, pedimos que tú bendigas el resto del día de cada persona que nos oye en esta mañana, que en la noche puedan muchos conectarse a nuestro culto y a las 10 de la noche a ese tiempo de reflexión, de enseñanza, de doctrina. Señor, que podamos nosotros disfrutar cada día de este tiempo, de este espacio. Bendecimos la vida de todos los que se han conectado con nosotros y deseamos que tu amor, Señor, sea derramado en cada corazón y de una manera especial bendigas el equipo de trabajo y de producción, Señor, de este ministerio, de esta nueva forma de expandir el evangelio. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén y amén.